¿Os habéis detenido alguna vez a considerar el peso del silencio en las inmensidades indómitas de un mundo que aún no conocía el nombre de su creador? Imaginaos por un instante las llanuras calcinadas del Gran Chaco o las cumbres gélidas de los Andes, lugares donde el viento no sopla, sino que ruge como una bestia hambrienta, y donde la vida humana pende de un hilo tan fino como la seda de una araña. En ese escenario de una belleza salvaje y aterradora, surge la figura de un hombre cuya única defensa contra la furia de la naturaleza y el odio de los hombres no fue el acero de una espada, ni el trueno de un arcabuz, sino la vibración sutil y casi etérea de un pequeño rabel de madera. ¿Quién fue este taumaturgo, este apóstol del Nuevo Mundo, capaz de amansar a una manada de toros salvajes en plena embestida, o de silenciar el aullido de una jauría de lobos con solo deslizar el crin de caballo sobre las cuerdas de su instrumento? Hablo de Francisco Solano, un místico andaluz cuya biografía parece escrita con el fuego de los serafines y la armonía de las esferas celestiales. Sin embargo, hay un secreto que la Iglesia ha custodiado en sus archivos más profundos, una verdad que roza lo imposible: el misterio de la orquesta indisible que estalló en los cielos de todo un continente en el preciso momento de su tránsito, y el enigma de sus labios, que sin haber estudiado jamás las complejas lenguas de las selvas y las montañas, pronunciaban verdades eternas en dialectos perdidos, con la fluidez de un nativo. Para comprender la magnitud de este milagro sonoro, debemos retroceder a finales del siglo XVI, cuando las Indias occidentales eran todavía un territorio de sombras y misterios impenetrables. Visualizar la figura de Francisco, un hombre de complexión enjuta, con el rostro curtido por el sol implacable y los pies descalzos marcados por las cicatrices de 1000 caminos de piedra y barro. Su hábito franciscano, raído por el uso y cubierto por el polvo de las misiones, exhalaba un aroma que mezclaba el sudor de la fatiga con la fragancia del incienso y la resina de los árboles desconocidos. Pero lo que definía su silueta era aquel pequeño violín que colgaba de su hombro, una pieza de madera de arce y abeto que parecía poseer una vida propia. Francisco no veía la música como un entretenimiento, sino como una extensión de su oración, un lenguaje que podía penetrar allí donde las palabras humanas se quebraban. Imaginad el escenario de uno de sus milagros más sobrecogedores. Francisco se encontraba en las vastas llanuras del Tucumán, bajo un sol que derretía el horizonte en una masa vibrante de calor. De pronto, el suelo comenzó a temblar con un ritmo sordo y aterrador. Una manada de toros bravos, enfurecidos por el calor y el ruido, se dirigía en una estampida ciega hacia un grupo de indígenas y misioneros indefensos. El aire se llenó del olor acre del polvo levantado, el sudor de las bestias y la electricidad estática que precede a la tragedia. Los hombres gritaban, las mujeres caían de rodillas, y el sonido de los cascos golpeando la tierra era como el tambor de la muerte. Francisco, con una serenidad que desafiaba toda lógica humana, no huyó. Se adelantó hacia el centro del camino, tomó su arco y apoyó el violín contra su pecho. En el momento en que la primera nota brotó de las cuerdas, el mundo pareció detener su rotación. No era una melodía común, era una frecuencia pura, una nota que parecía resonar en la estructura misma de la creación. Al escuchar aquel sonido, los toros, que estaban a pocos metros de pisotear su cuerpo frágil, frenaron en seco. Sus ojos, antes inyectados en sangre y furia, se volvieron mansos. Las bestias se detuvieron, bufando suavemente, y comenzaron a rodear al santo en un círculo de paz, bajando la cabeza, como si estuvieran ante un altar. Francisco seguía tocando, con los ojos cerrados y una sonrisa de éxtasis en los labios, mientras el aroma de las flores silvestres empezaba a brotar de la tierra seca, anulando el olor de la muerte. Aquel hombre no dominaba a los animales por la fuerza, sino que despertaba en ellos el recuerdo de la armonía del paraíso perdido. Pero el misterio de su voz era aún más inquietante para los sabios de la época.
Francisco Solano poseía lo que los teólogos llaman el don de lenguas, pero elevado a una potencia mística. Visualizad una asamblea de miles de indígenas de diferentes tribus, cada una con su propio dialecto, hombres que se miraban con desconfianza y cuyos idiomas eran barreras infranqueables de incomprensión. Francisco subía a un pequeño promontorio, con la luz del atardecer tiñendo su hábito de un color púrpura místico. Cuando comenzaba a hablar, ocurría el prodigio. Cada hombre, cada mujer y cada niño, sin importar que hablaran quechua, aymara, tonocote o lule, escuchaba las palabras del santo en su propia lengua materna. No era que él hablara un idioma universal, era que su voz se fragmentaba en el aire de manera milagrosa, para que la verdad llegara al corazón de cada uno, sin necesidad de intérpretes. Aquellos que conocían a Francisco sabían que no había pasado ni una sola hora estudiando gramáticas indígenas. Su conocimiento fluía directamente de la fuente de la sabiduría, un secreto que la Iglesia analizó con cautela durante siglos, antes de certificarlo como un fenómeno de xenoglosia mística. La cúspide de su vida taumatúrgica ocurrió en la ciudad de Lima, la ciudad de los reyes, en julio de 1610. Francisco yacía en su celda del convento de San Francisco, una habitación de paredes blancas y austeras, donde el aroma de las azucenas y el aceite de las lámparas llenaba el aire. Su cuerpo estaba consumido por las fiebres y los años de privaciones extremas, pero su espíritu estaba más vibrante que nunca. Mientras la agonía se apoderaba de su carne, el convento y las calles aledañas se sumieron en un silencio expectante. Pero ese silencio no duró mucho. Aquí es donde el secreto de la orquesta invisible desgarra el velo de la realidad ordinaria. En el instante exacto en que Francisco Solano pronunció sus últimas palabras, «Glorificado sea Dios», el cielo sobre Lima, y según crónicas de la época, sobre lugares tan distantes como Córdoba y Charcas, se llenó de una música que no procedía de ningún instrumento terrenal. No eran trompetas de bronce ni coros de monjes. Era una armonía sobrenatural, una sinfonía de ángeles que parecía descender de las nubes como una lluvia de luz sonora. Los habitantes de la ciudad salieron a sus balcones, los trabajadores en los campos dejaron sus arados, y los prisioneros en las mazmorras alzaron la vista hacia los techos. Todos escucharon lo mismo, el sonido de miles de violines celestiales que acompañaban el alma del santo hacia las alturas. Aquel orquesta invisible fue el sello final de una vida que había hecho de la música su puente hacia la divinidad. El detalle más escalofriante es que, incluso en los días siguientes, en los templos vacíos donde Francisco había predicado, la gente juraba escuchar los ecos de su violín sonando en la penumbra, una melodía que persistía como un perfume auditivo que el tiempo no podía borrar. El misterio de Francisco Solano es el misterio de la belleza como arma de conversión. Él comprendió que el alma humana, incluso en su estado más salvaje o endurecido, tiene una fibra que responde a la armonía divina. Su secreto era el vacío total de sí mismo. Él no tocaba el violín, permitía que Dios tocara a través de él. Su arco no rasgaba el aire, rasgaba el velo entre los mundos. La Iglesia ha guardado con celo los relatos de su capacidad para estar en dos lugares a la vez, de sus profecías exactas sobre terremotos y desastres, pero por encima de todo, guarda la partitura de su silencio. Hoy, cuando entramos en las antiguas misiones franciscanas, donde el viento silba entre las columnas de piedra y el polvo de los siglos cubre los altares, hay quienes aseguran que si se guarda un silencio absoluto y se aguarda con el corazón puro, todavía puede escucharse el roce sutil de un arco sobre las cuerdas. Es el eco de Francisco Solano, el santo de la música, que nos recuerda que Dios no se encuentra en el estrépito de los ejércitos ni en el brillo de las coronas, sino en la vibración de una cuerda tensada por el amor. Su legado es el secreto de que el universo es, en esencia, una canción, y que solo aquel que se atreve a tocarla con las manos limpias de orgullo puede convertir a los lobos en corderos
y abrir las puertas del cielo con una simple melodía. Francisco Solano, el hombre que amó tanto que la creación entera se sometió a su ritmo, sigue siendo el protector de los músicos, de los perdidos y de los que buscan la paz en medio del ruido del mundo. Su historia es una invitación a afinar nuestras propias vidas con la nota del sacrificio y la caridad. Si te dejas llevar por el relato de este místico andaluz, descubrirás que la verdadera música no se escucha con los oídos, sino con el alma, y que el violín de Francisco nunca dejó de sonar, sigue vibrando en cada gesto de compasión y en cada plegaria que se eleva en la soledad de la noche. Suscríbete para seguir descubriendo estas biografías de luz y sonido, donde la fe se convierte en arte y la santidad en la banda sonora de la eternidad. La verdad sobre el taumaturgo del Nuevo Mundo es el recordatorio de que somos cuerdas en las manos del gran artista y que nuestra única misión es permitir que su arco nos convierta en una sinfonía de gloria. Escuchad el viento, escuchad la quietud. Francisco Solano sigue ahí, con su violín de madera eterna, recordándonos que nadie está tan roto que no pueda ser restaurado por la música del amor de Dios. Y ese es el secreto final, la armonía que late en los cimientos de la fe, que la gloria del Creador suena a perdón, a paz y a una canción que nunca, absolutamente nunca, conocerá el silencio del olvido. Bajo el palio de un siglo XVI que se desangraba entre el fulgor del oro y el hierro de las espadas, la España de Francisco Solano no era solo un imperio donde nunca se ponía el sol, sino un hervidero de almas atormentadas por la ambición y la sed de lo infinito. Imaginad, por un instante, la luz dorada y polvorienta de Andalucía, bañando los muros encalados de Montilla, donde el aire huele a azahar, a tierra seca y al incienso que flota en las naves de los templos mudéjares. Francisco, un joven de mirada profunda y manos que parecían acariciar el aire antes de tocarlo, caminaba por los claustros franciscanos respirando el aroma de la cera virgen y el cuero de los libros antiguos. Su mundo era un laberinto de oraciones silenciosas y ayunos rigurosos, un espacio donde el tiempo se medía por el repique de las campanas y el susurro de las sandalias sobre el mármol frío. Sin embargo, en el fondo de su espíritu, una nota discordante vibraba con insistencia. No era la llamada del reposo contemplativo, sino el eco de un grito que cruzaba el océano Atlántico, un llamado que venía de las selvas impenetrables y de las cumbres gélidas de un continente que el mundo apenas empezaba a nombrar. Visualizad el puerto de Sanlúcar de Barrameda en el año 1589. El aire es denso, saturado de salitre, de brea y del olor acre del sudor de cientos de hombres que se agolpan en los muelles. Galeones inmensos, con sus cascos de madera de roble crujiendo bajo el peso de los cañones y las provisiones, se mecen en las aguas turbias del Guadalquivir. Entre la multitud de aventureros de ojos febriles, hidalgos arruinados que buscaban fortuna y soldados de armaduras abolladas, surge la figura menuda y serena de Francisco. No lleva coraza ni jubón de seda. Viste el sayal pardo y tosco de la Orden de San Francisco, una prenda de lana burda que pica sobre la piel y que retiene el calor del sol andaluz. A su espalda, envuelto en una tela rústica para protegerlo de la humedad marina, lleva su único tesoro, un violín de madera oscura, un instrumento que para muchos era un juguete inútil en la tierra de la guerra, pero que para él era un tabernáculo de sonido divino. El viaje a través del océano fue una inmersión en el abismo. Imaginad el interior de la nave, un espacio angosto donde el olor del agua estancada, el rancio tocino y el mareo crónico convertían cada día en una agonía. Francisco pasaba las horas en cubierta mirando la inmensidad azul que parecía no tener fin, mientras el viento de poniente silbaba entre las jarcias de cáñamo. Pero la verdadera prueba de fuego ocurrió frente a las costas de Panamá, cerca de la isla de la Gorgona. Visualizad la tormenta. El cielo se volvió de un color plomo siniestro. Los rayos partían la oscuridad como latigazos de luz eléctrica, y el mar
se transformó en una sucesión de montañas de agua que se desplomaban sobre el galeón. El crujir de la madera era ensordecedor. El mástil mayor se quebró con un estruendo seco, como si la espina dorsal del barco se hubiera roto. Los gritos de los marineros y los lamentos de los esclavos encadenados en las bodegas creaban una cacofonía de terror absoluto. En medio del caos, cuando el capitán dio la orden de abandonar el barco que se hundía, Francisco tomó una decisión que marcó su destino místico. Se negó a subir al bote de salvamento. Aquí hay almas que necesitan a Dios en su último suspiro, dijo con una voz que misteriosamente se escuchaba por encima del rugido de las olas. Se quedó con los negros esclavos, con los olvidados que no tenían lugar en los botes. Pero lo que ocurrió después desafió toda lógica. Francisco sacó su violín. Entre el estrépito de la madera que se partía y el agua que invadía la cubierta empezó a tocar. No era una marcha heroica, sino una melodía de una dulzura inefable, un sonido que parecía tejer un escudo de paz sobre los náufragos. El aroma a nardos y rosas frescas comenzó a emanar del instrumento, anulando el olor a salitre y niedo. Aquella música mantuvo a los hombres a flote, no solo físicamente, sino espiritualmente, hasta que fueron rescatados de las playas desiertas de la Gorgona. Francisco entró en el Nuevo Mundo no por las puertas de oro de las ciudades, sino por los senderos de barro de las misiones. Imaginad el contraste. Lima, la ciudad de los reyes, era un laberinto de ostentación barroca, donde los virreyes vestían encajes de Flandes y las iglesias rebosaban de plata extraída de las entrañas de Potosí. El olor del chocolate caliente y el perfume de las damas se mezclaba con el hedor de las aguas negras de las calles. Francisco atravesó ese esplendor como una sombra de luz. Sus pies, pronto descalzos por voto de pobreza, se curtieron con la tierra roja del Perú. Caminó miles de leguas, desde las orillas del Rímac hasta las vastedades del Tucumán y el Gran Chaco. El aire de las montañas era un cristal gélido que cortaba los pulmones, mientras que en las selvas, la humedad era una mortaja caliente que hacía que el hábito franciscano pesara como si estuviera hecho de plomo líquido. A diferencia de otros que traían la fe bajo el filo de la espada o el peso de la ley, Francisco llevaba la fe en las cuerdas de su violín. Visualizad su figura en medio de una aldea indígena en el Tucumán. El ambiente está cargado de una tensión eléctrica. Los nativos, legítimamente heridos por la crueldad de los encomenderos, lo miran con ojos llenos de fuego y sospecha. El olor de la pintura vegetal y el humo de las hogueras flota en el aire. Los guerreros empuñan lanzas de madera endurecida al fuego. Francisco no se amedrenta. Se sienta sobre una piedra, apoya el violín contra su hombro y comienza a tocar. Las notas, vibrantes y puras, flotan sobre el claro del bosque como mariposas de luz. El sonido atraviesa el odio, atraviesa la barrera de los idiomas y toca una fibra atávica en el corazón de los indígenas. El arco, deslizándose con una precisión sobrenatural, parece extraer de la madera no solo música, sino el perdón mismo de Dios. Los rostros curtidos se relajan, las lanzas bajan, y un silencio sagrado se apodera de la comunidad. El violinista de Dios ha conquistado lo que los ejércitos no pudieron: la paz de las almas. Pero la vida de Francisco era una batalla constante contra los elementos y contra sí mismo. Imaginad sus noches en la pampa argentina, bajo una cúpula de estrellas tan brillantes que parecían diamantes fríos clavados en el terciopelo negro del cielo. El frío era un cuchillo que buscaba las grietas de su cuerpo enjuto. Francisco se arrodillaba sobre la tierra escarchada, con la frente apoyada en el suelo, mientras el viento pampero silbaba una canción de soledad. En esos momentos, el aroma de su tierra andaluza, de los olivos y las vides, regresaba a su memoria, pero él lo sacrificaba en el altar de su misión. Su única compañía era su instrumento, que a veces tocaba en la oscuridad para los lobos y los pumas.
animales que se acercaban y se echaban a su lado, hipnotizados por la armonía del santo. Su fe no era una teoría escrita en pergaminos, era una experiencia táctil, sonora y olfativa de la presencia de Dios en la naturaleza más salvaje. El contexto de su labor era el de una injusticia sangrienta. Francisco veía el brillo del oro que cegaba a sus compatriotas. Escuchaba el tableteo de los látigos en las minas y el llanto de los niños indígenas que eran arrancados de sus madres. Ese dolor le quemaba el pecho como un ascua ardiente. En sus cartas, escritas con pluma de ave bajo la luz vacilante de una vela de sebo que atraía a los insectos de la noche, denunciaba las atrocidades de los conquistadores. El olor de la tinta fresca se mezclaba con el de su propio sudor febril. Él era el puente entre dos mundos que se odiaban, una cuerda tensa que vibraba entre la ambición del viejo mundo y la agonía del nuevo. Su violín era el único lenguaje común, el único bálsamo para las heridas de un continente que nacía entre dolores de parto y gritos de guerra. Francisco Solano caminaba por el Chaco santafesino, sintiendo el roce de las espinas de los algarrobos en su hábito. El calor era tan intenso que la luz parecía temblar sobre la llanura. El sonido de los tambores indígenas que invocaban a sus dioses y pedían venganza contra el invasor resonaba en el horizonte. Francisco no llevaba escolta de soldados. Su única protección era la cruz que colgaba de su cuello y el violín que se balanceaba a su costado. Él sabía que cada paso podía ser el último, que una flecha emponzoñada podía silenciar su corazón en cualquier momento. Sin embargo, no sentía miedo, sino una compasión que le desbordaba. Él no veía a salvajes, veía a hijos de Dios que habían sido despojados de todo y quería devolverle su dignidad a través de la belleza del sonido. Para Francisco, la música era la forma suprema de la caridad, la única manera de entrar en la noche oscura de las selvas y llevar un rayo de la claridad del paraíso. A veces se retiraba a la soledad de las montañas para orar. Visualizad al santo en una cueva de los Andes, rodeado por el silencio sepulcral de las alturas donde el aire es escaso. La luz de la luna filtrándose por las grietas de la roca iluminaba su rostro demacrado por los ayunos. Francisco tomaba su violín y tocaba para el Creador. En ese aislamiento absoluto, el sonido se volvía tan puro que parecía que las piedras mismas empezaban a vibrar. El aroma de las azucenas y el nardo volvía a brotar milagrosamente en medio de la aridez gélida. Aquella era la verdadera fuente de su fuerza, la comunión mística a través del arte. Él no tocaba para ser escuchado por los hombres, sino para ser una nota en la gran sinfonía de Dios. El detalle del violín desgastado, con la laca comida por el sol y la humedad, pero con un timbre que conmovía a las rocas, es el símbolo perfecto de su vida. Una materia humilde transfigurada por la gracia. Francisco Solano, el cisne de la Bética trasplantado al suelo virgen de América, fue un guerrero de la armonía en una época de estridencia y muerte. Su historia en este bloque es la crónica de una invasión de amor. Él no buscaba el paititi ni las ciudades de oro, sino el brillo del alma en los ojos de los humillados. Cada nota que extraía de su violín era una oración por la paz, un intento de calmar la tempestad de la codicia humana. Mientras los conquistadores medían la tierra en leguas y en onzas de oro, Francisco la medía en melodías de conversión y en lágrimas de arrepentimiento. Entró en el caos de la conquista con el paso ligero de los que nada poseen, llevando consigo el secreto de que el universo es música y que solo el que sabe escuchar la canción de Dios puede amansar a las fieras de la selva y a los monstruos que habitan en el corazón del hombre. Francisco Solano, con su arco en alto y su fe de acero, estaba a punto de convertir el desierto en un jardín sonoro, dejando tras de sí un rastro de luz que ni los siglos ni el olvido lograrían silenciar. Su viaje apenas comenzaba, y el nuevo mundo nunca volvería a sonar igual bajo el influjo de su divina melodía. El estrépito de la madera desgarrándose bajo la fuerza bruta del océano Pacífico fue el primer acorde de la sinfonía de horror que Francisco Solano tendría que dirigir con el pulso de su fe.
Aquella noche, frente a las costas de Panamá, el cielo se había convertido en un sudario de tinta negra, donde las nubes galopaban como caballos apocalípticos, ocultando cualquier rastro de las estrellas que Francisco solía consultar en sus vigilias. El galeón, una mole de roble y pino que hasta entonces parecía inexpugnable, se sintió de pronto tan frágil como una cáscara de nuez en las manos de un gigante enfurecido. El sonido del casco chocando contra los arrecifes ocultos fue un crujido seco y definitivo, un estallido que resonó en la columna vertebral de cada hombre a bordo. El olor a salitre se mezcló instantáneamente con el aroma acre de la brea caliente que sellaba las juntas y el fétido tufo del miedo que emanaba de cientos de cuerpos hacinados en las bodegas. Francisco Solano, aferrado a una de las jarcias de cáñamo mojadas que quemaban sus manos, sintió el frío gélido del agua que empezaba a invadir la cubierta. El viento silbaba entre los mástiles rotos con un sonido que recordaba al de las flautas de hueso de los antiguos. Fue entonces cuando la oscuridad de la noche fue rasgada por una crueldad puramente humana. El capitán, con el rostro desencajado y la voz rota por el pánico, dio la orden de botar las únicas naves de salvamento. «¡Solo los señores! ¡Solo los oficiales!», gritaba, mientras los soldados empujaban con las culatas de sus armas a la marea de esclavos africanos que intentaban subir desde las profundidades del barco que se hundía. Imaginaos la escena bajo la luz intermitente de los rayos. Las olas, montañas de agua negra, coronadas por una espuma blanca y rabiosa, se desplomaban sobre la cubierta, barriendo hombres como si fueran hojarasca. El olor del vómito, de la orina de los animales que se ahogaban en sus jaulas y de la pólvora de los mosquetes mojados, creaba una atmósfera irrespirable. El capitán llamó a Francisco. «Padre, venga con nosotros, no queda tiempo». Francisco miró hacia la escotilla de la bodega, desde donde subía un lamento colectivo, un grito de agonía en lenguas que el mundo blanco no quería entender. En sus ojos no hubo duda, sino una claridad mística que parecía irradiar su propio resplandor en medio de la tiniebla. «Mi lugar no está en la barca de los poderosos», respondió con una serenidad que hizo que el capitán retrocediera. «Mi lugar está entre los que Dios ha elegido para morir esta noche sin que nadie los llore». Francisco Solano se soltó de la borda y caminó, tambaleándose sobre las tablas resbaladizas de sangre y espuma, hacia el grupo de cautivos abandonados. Vio cómo la slupca de salvamento se alejaba, una pequeña luz que se perdía en la inmensidad del abismo, dejando atrás a cientos de almas sentenciadas. El barco se partió en dos con un estruendo que pareció sacudir los cimientos del mar. Francisco quedó en una de las mitades que milagrosamente permanecía encallada sobre el arrecife, rodeada por un hervidero de hombres aterrados. Durante 3 días y 3 noches, Francisco habitó el corazón de la desolación. El agua le llegaba a la cintura, un frío que mordía sus huesos y entumecía sus miembros. El olor de los cadáveres que flotaban a su alrededor, hombres y mujeres africanos que no habían logrado salir de las cadenas, se volvió su aire cotidiano. En aquel aislamiento absoluto, donde la muerte era una presencia táctil y el sonido de las olas rompiendo contra la estructura moribunda del barco era la única música, Francisco no dejó de ser el pastor de los condenados. Con el agua del mar, bendecida por sus lágrimas de compasión, bautizó a los moribundos, pronunciando las palabras sagradas en latín mientras el viento las arrastraba hacia el olvido. Su hábito franciscano, empapado y pesado como una armadura de plomo, se pegaba a su piel curtida. No había comida, no había agua dulce, solo el sabor amargo de la sal y el hambre que le retorcía las entrañas. Pero su voz nunca flaqueó. Cantaba salmos en medio del rugido del mar. Y aquellos hombres, que hablaban idiomas de selvas lejanas, encontraban en la cadencia de su voz una balsa de paz que ninguna madera podía ofrecer. Fue un milagro de resistencia física y espiritual,
Cuando las maderas del galeón finalmente se deshicieron y los restos fueron empujados por una corriente inverosímil hacia la costa, Francisco Solano emergió de las aguas como un resucitado, llevando consigo a los sobrevivientes que el mundo ya había dado por muertos. Aquel naufragio no fue más que el preludio de un desafío aún mayor, un encuentro con la furia colectiva en las profundidades del continente sudamericano. Años más tarde, Francisco se internó en las regiones más hostiles del Gran Chaco, un lugar que los conquistadores llamaban el Infierno Verde. Imaginad la atmósfera. Un calor abrasador que vibraba sobre la tierra seca, creando espejismos que jugaban con la cordura. El aire olía a tierra quemada, a resina amarga y al sudor de un bosque que parecía respirar con un ritmo propio y amenazante. Francisco caminaba descalzo sobre el suelo cuarteado, sintiendo el pinchazo de las espinas de los algarrobos y los cactus que custodiaban el camino. El sonido predominante no era el canto de los pájaros, sino el zumbido incesante de nubes de insectos que buscaban la sangre del intruso. De pronto, el silencio de la selva fue rasgado por un estrépito de tambores de cuero de pecarí y el grito de guerra de miles de voces. Francisco se encontró en un claro del bosque, solo, frente a una visión que habría paralizado el corazón de cualquier soldado de fortuna. 9.000 guerreros indígenas, pertenecientes a tribus que habían jurado que ningún hombre blanco volvería a salir vivo de sus tierras, lo rodeaban en un semicírculo de muerte. El ambiente estaba cargado de una electricidad estática de violencia inminente. El olor del pigmento vegetal rojo, el urucú, con el que cubrían sus cuerpos, se mezclaba con el aroma de la grasa de jaguar y el humo de las hogueras rituales. Las puntas de sus flechas, emponzoñadas con venenos de serpientes y plantas letales, apuntaban directamente a su corazón. Las lanzas de madera dura chocaban rítmicamente contra los escudos de cuero, creando un sonido metálico y seco que anunciaba la masacre. 9.000 hombres contra uno solo. No había armaduras de acero, ni mosquetes, ni caballos. Francisco solo vestía su sayal pardo, raído y cubierto de polvo, y llevaba al pecho su crucifijo de madera. El sudor corría por su frente, empapando sus cejas y nublando su visión, pero su pulso era tan firme como las raíces de los árboles milenarios que lo observaban. El sol del mediodía caía como un hacha de fuego sobre el claro, iluminando los ojos llenos de odio y sed de venganza de los jefes guerreros. Francisco sentía el peso de la historia sobre sus hombros. Él era la cara de un imperio que había traído dolor a esas tierras, pero él no traía la guerra. Visualizad el momento de máxima tensión. El gran jefe se adelantó, alzando su maza de guerra adornada con plumas de guacamayo. El sonido de los tambores cesó abruptamente, dejando un silencio tan denso que se podía escuchar el latido del corazón de Francisco Solano. El aire parecía haberse detenido, cargado con el olor de la lluvia que no llegaba y el polvo que flotaba en los rayos de luz. En aquel aislamiento humano, rodeado de enemigos que no entendían su idioma, pero que conocían perfectamente el lenguaje de la sangre, Francisco hizo lo impensable. No alzó las manos en señal de rendición, ni clamó por clemencia. Con manos lentas y deliberadas, metió la mano en su bolsa de viaje y sacó su viejo violín, aquel instrumento que había sobrevivido a naufragios, selvas y desiertos. El arco se apoyó sobre las cuerdas con una suavidad que parecía un insulto a la violencia que lo rodeaba. La primera nota que brotó de la madera oscura no fue un sonido de este mundo. Era una melodía que parecía nacer del susurro de los ríos y del crujir de la tierra cuando se abre para dar vida. La música de Francisco Solano se elevó sobre el claro del Chaco, una vibración de paz que atravesó el estrépito de la guerra. Aquella nota solitaria voló sobre las cabezas de los 9.000 guerreros, acariciando sus rostros curtidos por el sol y la batalla. El arco se deslizaba con una precisión sobrenatural, y del violín empezó a emanar aquel aroma milagroso a nardos y azucenas
que el santo siempre llevaba consigo. Aquel perfume, dulce y profundo, anuló el olor de la grasa de jaguar y de la sangre imaginada. Imagináis el impacto psicológico en aquellos hombres. El odio, que era una llama que los consumía, se encontró con una lluvia de armonía que no sabían cómo combatir. Francisco tocaba con los ojos cerrados, con una sonrisa de éxtasis iluminando su rostro demacrado, mientras el sudor y las lágrimas se mezclaban en sus mejillas. 9000 guerreros, que habían venido a matar, se quedaron inmóviles, como estatuas de arcilla roja. El sonido del violín penetraba en sus memorias, recordándoles una paz que nunca habían experimentado bajo el yugo del invasor, pero que siempre habían anhelado. Francisco Solano, en su soledad mística, estaba enfrentando a un ejército entero no con el trueno del cañón, sino con el susurro de la belleza. La prueba del Chaco no era solo una prueba de supervivencia física, era la validación final de su misión: demostrar que el Espíritu de Dios puede amansar a las fieras y derretir el hierro de los corazones a través del arte sagrado. Aquel hombre, que 3 días antes de naufragar había soñado con la música de las esferas, estaba ahora convirtiendo un campo de ejecución en un tabernáculo de gloria sonora. El Chaco, con sus 9000 sombras de muerte, estaba a punto de arrodillarse ante el violinista de Dios. El sol del Gran Chaco, aquel disco de bronce incandescente que parecía martillear la tierra hasta convertirla en un polvo rojo y ardiente, se encontraba en su cénit cuando la sombra de la muerte se proyectó sobre la misión franciscana. El aire no soplaba, pesaba, denso y saturado de un aroma acre a tierra calcinada, resina amarga de algarrobos y el tufo metálico de la sangre que la tierra ya empezaba a ansiar. Los muros de adobe de la pequeña iglesia exhalaban un calor acumulado que hacía vibrar el horizonte, creando espejismos de agua donde solo había sequedad. Dentro de la misión, el silencio era absoluto, pero no era un silencio de paz, sino el vacío que precede al estrépito de la masacre. El sonido de los tambores de cuero de Pecarí, rítmicos y feroces, se acercaba desde la espesura de los montes, marcando el pulso de una marea de 9000 guerreros que habían jurado que aquel día el nombre de Dios sería borrado de la selva con fuego y lanzas. Francisco Solano, el hombre que llevaba en sus pies las cicatrices de 1000 caminos y en su alma el eco de las armonías celestiales, no se encontraba tras las barricadas de madera ni buscaba refugio en los sótanos. En su celda, un espacio de paredes blancas manchadas por el salitre y la humedad de los años, el santo se encontraba de rodillas sobre el suelo de tierra batida. El olor de la cera virgen de una vela casi extinguida se mezclaba con el aroma de las azucenas secas que adornaban un pequeño crucifijo de madera de cedro. Francisco sentía el sudor frío recorriendo su espalda, empapando el sayal pardo que picaba sobre su piel demacrada. Escuchaba los gritos de guerra que ya estallaban en las afueras, un clamor de voces que no buscaban diálogo, sino venganza. Pero en su corazón no habitaba el pavor. Habitaba una obediencia total a una partitura que solo él podía escuchar. Con manos lentas, casi ceremoniales, tomó su viejo rabel, su violín de madera oscura y laca desgastada, cuya superficie conservaba las marcas del salitre del naufragio y el polvo de las pampas. Cuando Francisco cruzó el umbral de la misión y salió al encuentro del ejército indígena, el estrépito fue ensordecedor. Los guerreros, cubiertos con pigmentos de urucú rojo que les daba un aspecto de seres surgidos del fuego, lo rodearon en un semicírculo de lanzas y flechas emponzoñadas con venenos de serpiente yarará. El olor del aceite de jaguar con el que untaban sus cuerpos, un aroma fuerte y salvaje, llenó el aire, desplazando cualquier rastro de civilización. Los jefes, con tocados de plumas de guacamayo y collares de dientes de puma, lo miraban con ojos inyectados en una furia ancestral. El sonido de los arcos tensándose, ese siseo del cuero y la madera crujiendo bajo la tensión, era como el susurro de la parca.
El sol golpeaba la frente de Francisco, nublando su visión, mientras el polvo levantado por miles de pies creaba una neblina rojiza que envolvía la escena. En aquel instante de aislamiento absoluto, entre la espada invisible de la misión y la maza real de la guerra, Francisco Solano hizo lo impensable. No alzó las manos en súplica, ni mostró sellos reales ni documentos de autoridad. Apoyó el rabel contra su hombro, sintiendo el contacto de la madera fría contra su cuello sudoroso, y deslizó el arco sobre las cuerdas. La primera nota que brotó del instrumento no fue un sonido terrenal, fue una frecuencia que pareció vibrar en la estructura molecular de la realidad misma. Era una melodía que poseía la transparencia del agua de manantial y la profundidad de los abismos marinos. Al resonar aquella primera cuerda, el aire alrededor de Francisco pareció enfriarse de pronto, como si una brisa venida directamente del paraíso hubiera descendido sobre el claro del Chaco. El aroma milagroso a nardos, azucenas y rosas frescas empezó a brotar del violín. Una fragancia tan potente y sobrenatural que anuló instantáneamente el hedor del sudor y la grasa animal de los guerreros. El secreto de su autoridad mística comenzó a revelarse con una fuerza física demoledora. Al escuchar aquella música, que no era una composición de hombres, sino el aliento de Dios traducido a vibración, los guerreros experimentaron una parálisis sagrada. Las manos que sostenían los arcos con firmeza asesina empezaron a temblar. Los dedos perdieron su fuerza y, uno a uno, los arcos se destensaron y las flechas cayeron al suelo con un tintineo sordo sobre la tierra seca. Las lanzas, pesadas maderas de Urunday, fueron soltadas como si fueran brasas ardientes. El sonido metálico de las armas chocando contra las piedras fue sustituido por el llanto ahogado de 9000 hombres. Francisco seguía tocando, con los ojos cerrados en un éxtasis que lo hacía parecer suspendido entre la tierra y el cielo, mientras su cuerpo balanceaba rítmicamente al compás de una sinfonía de luz. Pero el milagro más perturbador, el secreto que la Iglesia analizó con temor y asombro, ocurrió cuando Francisco dejó de tocar por un instante y abrió la boca para hablar. Sin haber escuchado jamás los complejos dialectos de aquellas tribus, sin haber estudiado sus gramáticas secretas ni sus giros lingüísticos, el santo comenzó a predicar en la lengua nativa con una fluidez y una pureza que solo un ancianal sabio de la tribu podría poseer. Sus labios pronunciaban las verdades de la fe con una cadencia poética, usando metáforas de la selva y del río para explicar el misterio del amor divino. Los guerreros, petrificados por el asombro, escuchaban su propio idioma convertido en un vehículo de gracia. Era el milagro de Pentecostés repetido bajo el cielo del Chaco. La voz de Francisco no era la de un invasor, sino la de un hermano que regresaba del olvido para recordarle su origen sagrado. La creación entera pareció reconocer en aquel monje andaluz al nuevo Adán, aquel hombre que había recuperado la armonía perdida en el jardín del Edén. Mientras predicaba, un murmullo de alas llenó el aire. Cientos de pájaros de colores imposibles, guacamayos azules, tucanes de picos amarillos y pequeñas aves canoras descendieron del dosel de la selva y se posaron sobre los hombros de Francisco, sobre su cabeza y sobre los brazos de su hábito, formando una corona de plumas y cantos que se unía a su discurso. Pero el detalle más aterrador y bello fue la aparición de los depredadores. De la espesura del monte surgieron jaguares de pelajes dorados y mirada de fuego, pumas de músculos tensos y caimanes que salieron de los charcos cercanos. Los animales, cuya naturaleza es la del cazador, se acercaron con paso lento y sumiso. Las fieras se echaron a los pies de Francisco Solano, ronroneando como gatos domésticos, mientras los guerreros observaban con un pavor místico cómo la cadena trófica de la violencia se disolvía ante la presencia de un hombre santo. El aroma de la santidad se volvió tan denso que los guerreros sentían que podían tocarlo con las manos. Era una fragancia que no solo deleitaba el olfato, sino que purificaba la conciencia.
Los hombres que habían venido a matar ahora se golpeaban el pecho, con las mejillas surcadas por lágrimas que limpiaban el pigmento rojo de su piel. Francisco hablaba del Dios que es música, del Dios que es paz, y su voz parecía vibrar en las fibras mismas de sus corazones. Por cada palabra que decía, el odio se evaporaba como el rocío ante el sol de la mañana. En aquella noche eterna de predicación, la oscuridad no trajo el miedo, sino una claridad espiritual que transformó el Chaco en un tabernáculo vivo. Miles de personas, movidas por un impulso que no podían explicar racionalmente, cayeron de rodillas, implorando el bautismo, reconociendo en aquel violinista descalzo la autoridad de la vida sobre la muerte. La culminación de este prodigio fue la transfiguración del paisaje. Se dice que en los lugares donde las lágrimas de los guerreros tocaban la tierra reseca, empezaban a brotar flores blancas que el desierto nunca había conocido. El sonido del violín de Francisco, que retomó la melodía al finalizar su discurso, quedó grabado en la memoria de las rocas y de los árboles. El secreto de su poder sobre la materia residía en su vaciamiento absoluto. Francisco no poseía nada, y por lo tanto, Dios lo poseía todo en él. Su presencia era un escudo que no solo detenía flechas, sino que detenía el mal en su origen. Al ver a los jaguares lamiendo sus pies y a los pájaros anidando en su sayal, los indígenas comprendieron que aquel hombre no traía una religión de libros y leyes secas, sino una religión de vida y armonía con todo lo creado. Aquel día, el Chaco no fue testigo de una masacre, sino de una resurrección colectiva. 9000 guerreros se convirtieron en discípulos, entregando sus armas para que fueran fundidas o enterradas bajo las raíces de la misión. El violinista de Dios había ejecutado la obra maestra de su vida, convertir el estrépito de la guerra en el silencio de la adoración. El secreto de su música seguía vibrando en el aire, una nota sostenida que recordaba que la belleza es la única fuerza capaz de desarmar al mundo. Francisco Solano, rodeado de fieras sumisas y aves celestiales, permaneció en el centro del claro del bosque, con el rostro iluminado por una luz que no procedía del sol poniente, sino de la gloria que ya lo habitaba. El paraíso ya no era una promesa lejana, era una realidad táctil, sonora y fragante que se manifestaba a través de las cuerdas de un viejo rabel en manos de un santo que había decidido amar hasta lo imposible. Y mientras el sol desaparecía tras las montañas, el sonido de su violín continuó resonando en la inmensidad, asegurando que aquella noche, bajo la mirada de las estrellas, el nuevo mundo había encontrado su verdadera voz. La garúa de Lima, esa niebla espesa, persistente y grisácea que se adhiere a las fachadas de adobe y madera de la ciudad de los Reyes, envolvía el convento de San Francisco en una atmósfera de quietud casi sepulcral a mediados de julio de 1610. El aire costero, cargado con la humedad del Océano Pacífico y el olor a salitre mezclado con el aroma de la cera quemada de los altares, parecía haberse detenido, como si la naturaleza misma presintiera que un ciclo sagrado estaba a punto de consumarse. En la modesta enfermería del monasterio, el espacio era reducido, delimitado por paredes de mampostería blanca que exudaban un sudor frío de cal y salitre. Las vigas de cedro del techo, ennegrecidas por el humo de las lámparas de aceite, sostenían una penumbra apenas rota por el parpadeo errático de una vela de sebo colocada junto a un crucifijo de madera desgastada. Allí, sobre un jergón de paja áspera y sábanas de lino rudo, yacía Francisco Solano, el hombre que había recorrido miles de leguas descalzo, el místico cuyo arco de violín había sido un cetro de paz en las selvas del Chaco y en las llanuras del Tucumán. Su cuerpo, consumido por las fiebres tropicales acumuladas, la parálisis y una ascesis implacable que desafiaba los límites de la resistencia humana, era una silueta delgada, casi transparente, bajo el sayal franciscano. Sus manos, aquellas que habían sostenido el rabel milagroso ante ejércitos de guerreros enfurecidos, permanecían entrelazadas sobre su pecho, sosteniendo con dedos débiles pero decididos
la cruz que lo había guiado por los abismos de la geografía y del espíritu. La respiración del santo era un susurro dificultoso, un hilo de viento que se desvanecía en el silencio de la celda. Sus pensamientos, sin embargo, no habitaban en el dolor de la carne. Se movían entre los olivares de su Montilla natal, el rumor de las olas del naufragio en Panamá y el canto de los indígenas que había bautizado bajo el dosel esmeralda de la selva. Francisco sabía que la partitura de su vida terrenal estaba llegando a su última nota, y su rostro, marcado por las profundas arrugas que el sol del Nuevo Mundo había tallado en su piel, resplandecía con una paz inquebrantable. Fue el 14 de julio de 1610, cuando las campanas del convento daban la hora del Ángelus, que Francisco Solano pronunció sus últimas palabras. Glorificado sea Dios. En el instante preciso en que su pecho dejó de moverse y su alma cruzó el umbral del tiempo hacia la inmensidad de la eternidad, un fenómeno sobrecogedor conmovió a toda la ciudad de Lima. No comenzó en los templos de piedra, sino en el cielo. De repente, una invasión de alas rompió la grisura de la niebla limeña. Miles de pájaros de todas las especies imaginables, gorriones comunes, palomas de plumaje ceniciento, jilgueros de cantos líquidos y aves exóticas que raramente se aventuraban cerca de la urbe, descendieron en bandadas densas y rítmicas sobre los tejados, las cornisas y, de manera particular, alrededor de las ventanas de la enfermería, donde yacía el cuerpo inerte del santo. El sonido del aleteo colectivo era como el rumor de un mar lejano que se acercaba, una corriente de aire fresco que renovó la atmósfera de la estancia. Los testigos presenciales, entre los que se encontraban médicos escépticos, oidores de la Real Audiencia y los mismos frailes franciscanos que lloraban la pérdida de su hermano, quedaron paralizados por el asombro. Las aves no revoloteaban con miedo o desorden, se posaron en un silencio reverencial y a una señal invisible comenzaron a cantar al unísono. No era una algarabía caótica de trinos, sino una polifonía perfecta, una melodía de una dulzura tan inefable que parecía seguir las reglas de una partitura celestial. Al mismo tiempo, los presentes juraron escuchar, descendiendo de las alturas de la celda, las notas de un coro de voces invisibles, un canto angelical que se entrelazaba con el trino de los pájaros en una armonía que desafiaba la física del sonido. El aire de la habitación se saturó con un aroma milagroso a nardos, azucenas frescas y rosas de Castilla, una fragancia tan intensa que anuló por completo cualquier rastro de la enfermedad y el descuido físico del lecho de muerte. Era el olor de la santidad, la firma olfativa de un alma que había transmutado su dolor en un perfume de gloria eterna. La muerte de Francisco Solano no trajo el luto ordinario a la ciudad de los reyes, sino un estallido de devoción que derribó las barreras sociales de una colonia rígidamente estratificada. Al enterarse del milagro de las aves y del canto celestial, una marea humana se dirigió hacia el convento franciscano. Los hidalgos de pelucas empolvadas, las damas de alta alcurnia envueltas en mantillas de encaje y los oidores del virrey caminaban lado a lado con los indígenas que hablaban quechua, los esclavos africanos que aún llevaban las marcas de los grilletes y los mendigos de las plazas. Todos querían tocar el cuerpo del apóstol de las Indias, aquel hombre que los había amado a todos con la misma intensidad divina. Las campanas de todas las iglesias de Lima, desde la Catedral Metropolitana hasta las pequeñas capillas periféricas, comenzaron a repicar no con dobles de difuntos, sino con toques de fiesta, celebrando que un hijo de la tierra andaluza había ascendido a las alturas del cielo para convertirse en el intercesor eterno del Nuevo Mundo. Con el paso de los siglos, la figura de San Francisco Solano se consolidó como el pilar espiritual de la identidad sudamericana. Su canonización en 1726 por el Papa Benedicto XIII fue solo la confirmación formal de lo que el pueblo ya sabía en su corazón: que Francisco era el santo de la alegría, el hombre cuya música había sanado las heridas de una conquista sangrienta. Sin embargo,
La verdadera esencia de su legado no quedó registrada únicamente en las actas del Vaticano o en los libros de historia eclesiástica. Quedó grabada en el silencio de los templos antiguos del Perú, de Argentina y de Bolivia. Es en esas naves colosales donde el olor del incienso acumulado durante centurias impregna los retablos de madera dorada y la luz dorada de la tarde se filtra por los vitrales altos creando columnas de polvo brillante en la penumbra, donde se custodia el misterio más íntimo de su presencia protectora. Existe una creencia inquebrantable entre los fieles de las viejas iglesias andinas, un secreto transmitido de generación en generación, que los sacerdotes observan con un respeto temeroso. Se dice que en las hornacinas oscuras donde reposan las efigies de San Francisco Solano, representándolo con su sayal pardo, sus pies descalzos y su característico violín de madera en la mano, ocurre un prodigio sonoro en momentos de extrema tribulación. Cuando el pueblo es amenazado por la catástrofe, ya sea por los terremotos violentos que suelen sacudir la cordillera de los Andes, con el estruendo de un monstruo subterráneo, o por las epidemias que siembran el pánico en las aldeas, los sacristanes y los devotos que permanecen en el templo vacío en horas de vigilia juran escuchar algo extraordinario. De la madera antigua de la estatua o de la hornacina misma, comienzan a emanar sonidos sumamente tenues y delicados. No es el crujido común de la madera vieja que se contrae por el frío de la noche. Es el sonido inconfundible de un arco deslizándose con suavidad sobre cuerdas de tripa de violín. Es una melodía de una belleza inefable, un murmullo sonoro que parece flotar en la quietud de las naves vacías como un susurro de consuelo espiritual. Quienes han tenido la fortuna de presenciar este fenómeno describen que al sonar esa música invisible, el aire del templo se purifica de inmediato, llenándose con aquel aroma característico a rosas y azucenas que marcó el tránsito de Francisco en 1610. La vibración de las cuerdas fantasmas actúa como un bálsamo de paz que apaga el pánico y devuelve la esperanza a los corazones angustiados. El violinista celestial sigue tocando en medio de las tormentas de la historia, recordándoles a sus hijos que, aunque el mundo parezca desmoronarse bajo sus pies, la misericordia de Dios sigue siendo una melodía ininterrumpida. El secreto que Francisco Solano dejó grabado con el desgaste de su arco y la fatiga de sus pasos es una verdad mística que desafía los métodos de los conquistadores y las lógicas del poder terrenal. El secreto de la conquista a través de la belleza y la alegría. Francisco nos demostró que las verdaderas victorias de la fe no se obtienen mediante la imposición del hierro, la fuerza de las armas o el rigor de la ley seca, sino mediante la seducción santa del sonido y el ejemplo de una vida entregada por entero a la alabanza. Su rabel era un instrumento de teología estética. Cada nota que extraía de la madera era una afirmación de que el universo fue creado bajo la clave del amor y la armonía. Él no buscaba someter el entendimiento de los indígenas con discursos complejos. Buscaba abrir una brecha en sus almas a través de la vibración de una melodía celestial, para que Dios pudiera entrar y habitar en ellos. Esta es la paradoja de su legado. El santo que se despojó de todo, que caminó descalzo por el barro de las selvas y el hielo de las montañas, se convirtió en el dueño absoluto del corazón de un continente, porque poseía el lenguaje que trasciende la caída de Babel. Ante una mirada pura, ante un corazón que canta a Dios en medio de la adversidad, las lanzas se caen, los lobos se amansan y los tiranos se descubren la cabeza con reverencia. El violín de Francisco Solano sigue siendo el símbolo de una iglesia que no teme salir al encuentro de la alteridad radical, llevando solo la belleza de su mensaje y la fragilidad de su propia entrega. Contemplad la imagen del santo en la penumbra del altar mayor de la Basílica de Lima. El brillo de los cirios ilumina tenuemente la madera de su efigie, reflejándose en las cuerdas metálicas de su rabel tallado. El silencio del templo parece preñado con la expectativa de una nota
que está por sonar. San Francisco Solano, el cisne de la Bética, el taumaturgo de las selvas eternas, nos mira desde la gloria de su descanso, pero su arco sigue suspendido sobre el tiempo. Su secreto es una invitación a afinar nuestras propias almas en medio del ruido y la estridencia de la modernidad. Nos pide que convirtamos nuestras vidas en una canción de alabanza, en un sonido puro de caridad que pueda calmar las tempestades del odio y desarmar los corazones más endurecidos. Porque al final de la jornada, cuando la niebla de nuestra propia vida limeña intente ocultar las estrellas, lo único que permanecerá suspendido en el aire será el perfume inmarcesible de lo que hayamos amado y la divina melodía de un alma que supo cantar a Dios hasta el último suspiro.